Bueno, en este video vamos a revisar la prueba del siguiente problema, que es la desigualdad de Holder generalizada para una cantidad finita de funciones, ¿ya? N funciones. Entonces dice, sea x de mu un espacio de medida y sean los números desde P1 hasta Pn, ¿sí? En el intervalo de uno a infinito, tales que la suma de esos recíprocos es uno. Y además nos da la hipótesis de que para cada j en este intervalo, entre uno y n, cada función f sub j está en el espacio Lp sub j, ¿ya? En ese espacio de medida. Entonces nos piden probar que que el producto de estas funciones está en L1, es decir, que su integral en medida es finita, y la segunda parte es la desigualdad de Holder, pero para n funciones. Entonces, en la descripción les voy a dejar el archivo donde encontré esta prueba, y este video es más que nada para apoyar la lectura de esa prueba. Entonces, partimos, vamos a resolver dos y de ahí vamos a ver que se va a desprender inmediatamente la parte uno, dada esta hipótesis que está acá. Bien, entonces sí, vamos a proceder por inducción sobre n. Entonces vamos a tomar, como vamos a hacer nuestro caso base, entonces hay que enunciarlo. Entonces hacemos inducción, inducción sobre n. Hacemos inducción sobre n. Entonces vamos a tomar el caso base. ¿Sí? El caso base va a ser simplemente cuando n vale 2, ¿sí? Entonces, si n vale 2, tenemos que P1 y P2 son dos números positivos con uno partido P más uno partido P2. Esto vale 1, ¿ya? La suma de los recíprocos vale 1. Entonces, es claro que en este caso tenemos la desigualdad de Holder clásica, ¿no? Entonces tenemos la clásica desigualdad de Holder. ¿Ya? Vamos a anotarlo para que veamos bien qué estamos hablando. Es decir, entonces que la integral sobre el espacio X, ¿cierto? Este espacio de medida X, eh, el del producto del valor absoluto de F1 por F2, ¿sí? Esto en medida es menor o igual que el producto de las integrales. Entonces esto es la integral sobre X de F1 P1, ¿cierto? Elevado a P1 por, o sea, no por, en medida de mu, ¿cierto? Uno partido uno partido P elevado a 1 partido P, la integral de X sobre X de la función F2 elevada a P sub 2 en medida mu elevado a 1 partido P2, ¿ya? Y esto en notación de norma, uno lo anota F1 norma P1 multiplicado por la norma de F sub 2, la norma P2, ¿ya? Listo, entonces eso es nuestro caso base. Ahora vamos a tomar nuestra hipótesis de inducción, ¿ya? Es decir, que si tenemos una cantidad o n, ¿cierto? N números, ¿cierto? P sub k, tales que la sumatoria de sus recíprocos, uno partido P1 más uno partido P2 más uno partido P sub n, entonces se satisface que la integral del producto de n funciones, ¿sí? Que satisface la hipótesis dada, es menor en medida mu, ¿cierto? De mu es menor o igual que la norma P1 de la primera función por, así sucesivamente, hasta la norma eh, P sub n de la función enésima de nuestra lista. Entonces, más adelante vamos a hacer referencia a esta desigualdad, así que lo vamos a llamar estrellita.
Entonces, la tesis inductiva que tenemos acá, o sea, lo que queremos demostrar, es lo siguiente. Por demostrar que estrellita, ¿sí? Se satisface para n más un números, ¿sí? P sub k. Entonces, ¿cómo vamos a partir nuestra demostración que aparece acá? Dice sean, entonces, P sub uno hasta llegar a P sub n más uno mayor que cero, números positivos, tales que la suma de sus recíprocos es uno. Entonces, en este caso, nos va a convenir escribir esto, porque lo vamos a usar más adelante, en notación de sumatoria. ¿Ya? Entonces, esto va a ser la suma desde k igual uno hasta n más uno de uno partido p sub k, y esto, por hipótesis, va a ser igual a uno. Vamos a hacer referencia a esto más adelante, así que lo vamos a llamar dos estrellitas. Entonces, nosotros podemos hacer la siguiente observación. Cada número P sub k tiene que ser mayor que uno, porque la sumatoria de los recíprocos es igual a uno, y si algún P sub k fuera menor que uno, el término uno sobre P sub k es mayor que uno, y la sumatoria completa no podría dar uno, tendría que dar más. Entonces, cada P sub k es mayor estricto que uno, y esto es para todo k, uno 2 hasta llegar a n más uno. Entonces, tenemos que P sub uno es mayor que cero, ¿ya? Y además P sub uno sobre P sub uno menos uno es mayor que cero. ¿Bien? Esto es por lo anterior, ¿no? Porque P sub uno es positivo, P sub uno menos uno es positivo, porque cada P sub k es mayor que uno. Entonces, en particular, P sub uno menos uno es positivo. ¿Sí? Entonces, tenemos esto, y además que uno, esta es una observación bien importante de aquí en adelante, uno más uno partido P sub uno partido P sub uno menos uno. ¿Cuánto es esto? Veamos. Si uno trabaja estas fracciones, esto va a quedar de esta manera, ¿no? ¿Sí? Esto es una manera conveniente de escribirlo, pero noten que esto va a ser uno sobre P sub uno más P sub uno sobre P sub uno menos uno sobre P sub uno. Esto es uno y estos dos se restan, así que esto va a ser igual a uno. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos lo siguiente. Borramos acá todo esto que hicimos y pongamos directamente que esto es uno. Nosotros por hipótesis dijimos que uno más 1 partido P sub 1 más, así con todos los números, vale uno. Lo que quiere decir entonces que todo este término es necesariamente igual a la sumatoria desde k sub 2 hasta n sub uno de uno partido P sub k. ¿Ya? Necesariamente eso es verdad, ¿sí? Porque es lo que le tengo que sumar a uno partido P sub uno para llegar a uno. Entonces, toda esta sumatoria que está aquí, ¿sí? Es decir, desde el P sub 2 hasta P sub n más uno es justamente este término que está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a aplicar la desigualdad de Holder. Voy a seguir acá al ladito, ¿ya? Entonces, aplicamos la desigualdad de Holder, pero de una manera distinta, ¿sí? Un poco especial para este caso. Tenemos el producto de F1, ¿no es cierto? Y vamos a separar aquí, a ver si me resulta con otro color, F2, eso está multiplicado, ¿no? Por F sub n más 1, ¿sí? De mu. Y esto va a ser menor o igual que ¿qué? Estoy aplicando la desigualdad de Holder, pero para la función F1 y el producto de estas otras funciones. Y esto va a ser la otra función para el caso de Holder, donde la desigualdad es con dos funciones, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar la norma de la función F1, la norma P1, ¿sí? Por la norma de F2 hasta llegar a Fn más 1, y la norma
va a ser la norma que está acá, la norma de este número. Entonces es la norma P1 partido P1 menos uno, imaginando que ese es como el Q, ¿cierto? Cuando uno escribe la desigualdad de Holder clásica, ¿cierto? Por lo general uno le coloca Q a ese número, ¿ya? Entonces nos queda esta es la desigualdad de Holder. Y para hacer más patente lo que vamos a hacer más adelante, esto ya quedó así, ¿cierto? Ya logramos parte del resultado, pero lo otro lo vamos a escribir como las integrales. Entonces, la integral sobre x, f2 a P1 sobre P1 menos uno y así. Entonces, para todas las otras funciones, ¿no? Esto es P1 menos uno y así hasta llegar a el valor absoluto de F sub n más uno, lo feo eso ahí, P1 partido por P1 menos uno de mu, ¿cierto? Y todo esto está elevado a, estamos tomando la norma P1 menos uno partido por eso, es decir, el recíproco de este numerito que aparece acá. Entonces nosotros vamos a hacer referencia más adelante a todo este término que está acá, así que este término lo vamos a llamar 3 estrellas, ¿ya? Entonces vamos a hacer una observación aquí, una observación. P sub k por P sub uno menos uno partido por P sub uno, esto es mayor que cero. Naturalmente por el mismo argumento que vimos anteriormente, o sea, P sub uno es mayor que uno y si le resto uno va a quedar positivo, todos los P sub k son positivos, así que toda esta cantidad que está acá es positiva. ¿Ya? Entonces esto es para todo k igual a 2 3 hasta llegar a n más uno. ¿Ya? Entonces, tenemos los recíprocos. Tenemos la suma de los recíprocos. La suma de los recíprocos sumatoria desde k igual 2 hasta n más uno de los términos recíprocos de esto. Es decir, uno partido por p sub k, p sub uno menos uno por dividido p sub 1. ¿Sí? Entonces, esta es una sumatoria donde el término variable es este p sub k que aparece acá, así que todo esto que está acá es una constante, entonces lo puedo sacar de la sumatoria. Sale de la sumatoria esto y queda desde k igual 2 hasta n más uno partido por p sub k. Hagamos esta suma. Entonces esto va a ser p sub uno partido p sub uno menos uno por ¿cuánto? Fíjense acá, en 2 estrellas. Acá también aparece un P sub 2, ¿no es cierto? Más ta, ta, ta. Entonces, yo tengo esta suma, esta suma que está acá, es la misma que está acá. Entonces yo puedo despejar de acá la suma, si resto en ambos lados, uno sobre P1. Entonces esto es eso. ¿Ven? Lo único que hice fue tomar todo esto y despejarlo de la ecuación, ¿cierto? Donde esto vale uno. Entonces esto nos queda igual a uno menos uno sobre P sub 1. Entonces, si desarrollo esto, nos queda P sub 1, P sub 1 menos uno y sumo estas fracciones, ¿cuánto nos va a quedar? P sub 1 menos uno partido P sub 1. Esto se simplifica con esto y esto nos queda igual a uno. Y esto es súper bueno, porque tenemos n números que son de esta forma, cuyos recíprocos suman uno. Entonces, eso satisface la hipótesis de inducción que tenemos acá. ¿De acuerdo? Y acá tenemos n funciones. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicar la hipótesis de inducción a este producto que está acá. ¿Ya? Entonces, luego, vamos a anotar acá, luego, esto un poquito más acá, el, la integral del producto, ¿sí? La integral del producto nos queda lo siguiente. Entonces, esto es de mu menor o igual que, bueno, la norma P1 de la primera función. Lo único que estoy haciendo, estoy copiando lo de arriba, ¿ya? Entonces esto es la integral de, después lo pueden adelantar ahí.
P1 sobre P1 menos 1. Aquí vamos a anotar F3, ¿cierto? Sí, ahí no. Fn más 1, P1, eso, y de mu, y esto está elevado a P1 menos 1. Listo. ¿Ya? Entonces, aplicamos la tesis de, perdón, la hipótesis de inducción a este término que está acá. Entonces, esto nos va a quedar menor o igual que F1, P1. Y ya no estamos aplicando propiamente tal la hipótesis a la función F2, sino que le estamos aplicando a la función F2 elevado a esto que está acá. ¿Sí? A eso que está ahí. Entonces, esto es menor o igual que el producto de las normas, pero por ejemplo, esto nos va a quedar F2 elevado a este número que está acá, P1 sobre P1 menos 1. ¿Ya? Y la norma que le vamos a calcular a esto es la norma de este número que está acá. Pero, entonces, como esta es la segunda función, esta va a ser la norma P2, P1 menos 1 sobre P1. ¿Sí? Y lo mismo con la función 3. ¿Se fijan? La función 3, pero obvio, acá no es la función 3, sino que es la función elevada a esta cantidad que está acá. Y a este, ¿qué norma hay que sacarle? La norma P3, P1 menos 1, porque esos son los números que ahora estamos tomando la suma de su recíproco. Y entonces queda la norma de la función n más 1, tomándole su norma Pn más 1, P1 menos 1 sobre P1. ¿Ya? Y todo esto que está acá está elevado a P1 menos 1 partido por P1. Ahora, es menor o igual porque esto vimos que es positivo. Entonces, como esa función, una función con exponente positivo es creciente, si tengo dos cantidades que una es menor que la otra, si aplico la función, la desigualdad se va a seguir respetando. ¿Ya? Tenemos esto entonces. Entonces, anotemos lo siguiente. Claro que no sabemos a priori qué diablo es esto, entonces lo notamos así. Pero para un k, digamos, para k igual a 2 3 hasta llegar a n más 1, tomemos cualquiera de esos, se satisface que la norma de fk elevado a p1, p1 menos 1, ¿ya? Esto es sobre, es una fracción, p sub k, p1 menos 1, partido por p1. Esto aquí es igual. Esta es la integral, ¿no es cierto? Sobre el espacio x, f sub k, p1 partido por P1 menos 1, ¿sí? Porque esa es la función, ¿sí? Esa es la función. Y esto tengo que elevarlo a, porque le estoy tomando esta norma, entonces tengo que elevarlo a P sub K por P1 menos 1, ¿no es cierto? Partido por P1. Y acá, d mu. Y esto, como lo estoy tomando en la norma, tengo que elevarlo a P1 partido por P sub K, P1 menos 1. Desarrollemos esto. Fíjense que acá el P1 está multiplicando, es numerador, aquí es denominador, entonces se va a ir. Y este también se va a ir acá. Y te queda solamente la integral de f sub k elevado a p sub k de mu. Creo que ahí me falta un valor absoluto, pero claro. Ya. Entonces, esto está elevado a p sub 1 partido p sub k, P1 menos 1. ¿Ven? Entonces, cada uno de estos términos que está multiplicando es igual a estos términos que están acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Por tanto, la integral de el producto de estas funciones va a ser menor o igual que la norma de la primera función P1 por. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos va a quedar? Ah, pero fíjense, además, fíjense que este de acá lo puedo dejar así. F aquí de mu, y esto es elevado a 1 partido pk, y todo esto está elevado a p sub 1, p sub 1 menos 1. Entonces esto a las finales es lo mismo que decir norma
f sub k de p sub k, pero elevado a ese número que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la norma f2, p sub 2, ¿sí? Pero esta norma está elevada a p sub 1 partido p sub 1 menos 1, y el producto, ¿cierto?, de esto de acá, nos quedaría la norma de fn más 1 en su norma pn más 1 elevado a p1 menos 1, y esto está todo elevado a p1 menos 1 partido p1. Entonces acá, esto está elevado al mismo exponente, y es el recíproco del exponente que está afuera. Así que esto va a ser igual a la norma p1 de f1 por la norma p2 de f2, ¿sí? Y todo esto se simplificó, así que estamos listos. Entonces la norma es Pn más 1 de F1, y ahí estamos demostrados, ¿ya? Y esta lista está desigualdad de Holder generalizada. El ejercicio decía, pruebe esto primero y después pruebe esto. Pero si nosotros probamos esto, hemos demostrado también la parte A, porque cada una de las funciones f sub j está en el espacio LPJ. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que esté en LPJ, quiere decir que esta integral es finita, que esta integral es finita, y por lo tanto tengo un producto de cosas que son finitas, por lo tanto esta integral es finita, y por lo tanto el producto de las funciones, aquí estamos sacando en efecto la norma L1, ¿cierto? La norma L1 es finita y por lo tanto es integrable. ¿Mm? Así que esto es la demostración, ¿cierto? Esto ojalá les ayude a leer la prueba del documento que les voy a dejar en la descripción del video, y agradeceré ahí su like y su comentario, su compartida. Gracias.